Amados hermanos, Jesús es el Señor, gracias a Dios. Hoy vamos a compartir una palabra de suma importancia que está basado en los textos que les vamos a dar. Y el tema de hoy se llama Voy a preparar lugar para vosotros. ¿Voy a qué, hermano? A preparar lugar para vosotros. ¿Quién fue el que dijo esas palabras? Esas palabras las dijo Jesús en el capítulo 14 de Juan. Dios tiene un propósito eterno, inmutable, hermano. Cuenta con el hombre para cumplir ese propósito. En el plan eterno de Dios, el hombre fue destinado a la gloria. En esto consiste el plan. ¿En qué consiste el plan? De que Dios, desde que creó al hombre, Él lo creó con un propósito, es introducirlo en su propia gloria, la gloria de quien, de Dios. Pero tuvo, por causa del pecado del hombre haber caído, Dios en Cristo vino para redimir y regenerar al hombre y abrirle el camino y volverlo de vuelta a Dios e introducirlo en la presencia del Dios Padre y también en su gloria. Vamos a leer Hebreos capítulo 9. El texto 14 es un texto que nos habla de esto. Dice, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios nos ha llamado con un propósito para que le sirvamos, pero tuvo que haber primero una redención, como lo dice aquí. Sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirvamos al Dios vivo. En Hebreos 2:10, en este mismo capítulo, el apóstol Pablo dice de esta manera: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Jesús venir? Es de llevarnos Él a la gloria del Dios Padre, pero tenía que hacerlo a través de una redención. Amén. Aleluya. En Juan 14, también Juan capítulo 14, vamos a leer unos textos ahí que nos ayudan mucho a entender este tema. Aleluya, Jesús es el Señor, amados hermanos. El texto del 1 al 6 dice de esta manera: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Creer en Dios es creer en Jesús. Creer en Jesús es creerle a Él sus palabras, hermano. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya. ¿En la casa de quién, hermanos? En la casa de el Padre. Dice Jesús que hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Estas palabras las dijo Jesús, que Él se iba, pero ¿se iba a qué? A preparar lugar ¿para quién? Para los discípulos en ese momento. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Bueno, hoy el Señor nos está iluminando para que sepamos cuál fue esa ida y esa venida de nuestro Señor Jesús para prepararnos lugar, para abrirnos la puerta y el camino, para Él llevarnos a la misma gloria del Padre. El texto 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, en el plan eterno de Dios, el hombre fue destinado a la gloria. En esto consiste el plan de Dios. El plan de Dios fue destinado a llevar al hombre a la gloria, aún desde el primer hombre, Adán. En esto consiste el plan de Dios. La gloria es el destino, es su plan. La gloria es el mismo Padre. ¿Quién es la gloria? La gloria es el mismo Padre, el mismo Dios. Jesús, después de la muerte, después de la que hizo la redención, la muerte, entró y regresó en resurrección. Aleluya. Fue introducido en la gloria de Dios, como dice Juan 17:5. Jesús, ¿para qué vino Jesús? Como dije ahorita, a preparar el camino, como dice Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, pero también soy la vida y la única que los puede llevar a ustedes a introducirlos en la gloria de el Padre. Aleluya. Esa vida que vino en resurrección, esa vida que venció el pecado, venció la misma muerte a Satanás, es la vida poderosa y única que nos puede introducir o puede introducir al hombre en Dios, a través de él dispensar su espíritu en nuestro espíritu. Aleluya, nos puede llevar con un espíritu regenerado e introducirnos en la misma gloria de Dios. Cuando Jesús murió y vino en resurrección, Él vino ¿para qué? Para llevarnos al Padre e introducirnos también en el Padre, como dice Juan 14:12. Aleluya. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo os hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. El texto 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Voy y vengo a vosotros. Ese ir y ese venir, hermano, es cuando Él se fue, pasó por la muerte, tomó ese camino, pero regresó en resurrección con un cuerpo glorioso y espiritual. Y para introducirnos esa vida en resurrección, introducirla en nosotros, y ese es a través de esa manera Él introducirnos en el Padre. Porque he dicho que voy al Padre, la parte B de este texto. He dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Jesús nos abrió la puerta al Padre, el camino. Aleluya, como leíamos en Hebreos 2:9-10. Dios a través de Jesús nos está invitando ¿a dónde?
a la eternidad. Aleluya. Entonces en Juan 1:14, Jesús tabernaculizó. Él era ¿qué, hermano? Él era la habitación de Dios aquí en la tierra. Entonces Él era también la puerta y Él también es el camino. Juan 1:14 dice de esta manera, amados hermanos, amén. He aquí, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿cuáles son la morada de Dios hoy en la tierra? En el Antiguo Testamento era el ¿qué? El tabernáculo. Ahí moraba Dios en el lugar santísimo. Después en el Nuevo Testamento vemos una sola morada, que era Jesús. Dice que el Verbo se hizo carne, pero Él en el capítulo 14 habla de muchas ¿qué? Muchas moradas. Amén. Hermano, esas muchas moradas somos todos los que hemos sido redimidos por la sangre ¿de quién? De Cristo. Amén. Entonces cada uno de nosotros es una morada. Hoy la iglesia es la morada, pero se compone de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros es una morada. Como dice Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. Una casa se compone de muchos repartimientos, sea de muchas habitaciones. Cada habitación en la casa de Dios es una morada. Y cada morada es un hijo de Dios que ha sido redimido por la sangre de Jesús y regenerado por el Espíritu. Conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la casa de Dios aquí confirma el apóstol Pablo que somos ¿quién? Somos nosotros, amados hermanos. Como también lo dice en Primera de Corintios. Primera de Corintios también afirma, capítulo 3, el texto 17 creo que es. Si alguno destruye, el texto 16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros hoy somos el verdadero templo donde mora Dios. Antiguamente moró en el templo que hizo Salomón, pero hoy Dios mora en el verdadero templo que Él ha redimido y que lo está construyendo con piedra preciosa. Cada piedra tiene la vida y la naturaleza de Dios. O sea que este templo, por donde lo toques, debe de tener la vida de ¿quién? La vida de Dios. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, nadie, hermano, puede destruir este templo volviéndose al mundo, estar mezclado con el pecado, es destruir el templo de Dios. Este templo de Dios tenemos que mantenerlo santificado a través de la palabra y a través del Espíritu. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un tabernáculo, es una casa, es un templo de muchas moradas, y en cada morada debe de habitar ¿quién?
Dios. En cada parte, en cada miembro de la iglesia debe de morar ¿quién, amado hermano? Debe de morar Dios. Entonces Jesús vino para preparar el camino, como leímos, yo soy el camino, la verdad y la vida, para introducir al hombre en Dios. Cuando Jesús murió y vino en resurrección, Él vino a llevarnos al Padre y a introducirnos en Él, en la gloria de ¿quién? Del Padre, amados hermanos. Entonces fue a través, Él vino con un propósito de volver al hombre descarriado, separado, aleluya, siendo un enemigo de Dios. Vino ¿para qué? Para reconciliarlo y llevarlo de vuelta a Dios. Pero primero tuvo que haber un sacrificio. Segundo, tuvo que entrar en la muerte y salir de ahí con un cuerpo glorioso para Él volvernos de vuelta. Entonces, ¿quién es el camino? El camino es una persona, es una vida que cuando la recibimos estamos aptos para llegar al Padre Dios. Ese camino, esa persona se llama Jesús. Aleluya. Entonces, amado hermano, la palabra habitar es tabernaculizar. El tabernáculo es una habitación. Lo mismo, la vid es la mutua habitación de nosotros. Estamos en Él y Él en nosotros. Por eso Él dice en el capítulo 14, capítulo 15 de Juan: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es lo que ha venido Jesús? Jesús vino con un propósito, hermano, de llevarnos a Dios, llevarnos a la gloria de Él. Y a través de esa vida que estaba en Jesús, que era la misma vida del Padre, mezclar la vida de Dios con la vida humana, pero a través de un procedimiento que tuvo que hacer Jesús, que fue la redención. Entonces el propósito de Dios es habitar, que es la iglesia, es habitar Él en nosotros y nosotros en Él. Amén. Y hacer una habitación, una casa mezclada de la divinidad con la humanidad, pero una humanidad redimida, lavada, perdonada por la sangre de Jesús. Aleluya. Entonces, el deseo de Dios, ¿cuál es? El deseo de Dios es unir el hombre con Dios orgánicamente en una unidad. ¿En una qué? En una unidad, pero en una unidad mezclada. Así como Jesús tenía divinidad y tenía humanidad, pero después la pasó por la muerte y la resurrección, y toda la humanidad de Jesús tenía también la divinidad. Ese es el propósito de Dios. Por eso la transfiguración, amados hermanos, es que nosotros tengamos un cuerpo también glorioso y espiritual que contenga la vida divina y eterna de Dios mismo. Amados hermanos, esa es la mezcla que Dios quiere. Ese es el plan perfecto de Dios. Amados, Dios nos está hablando para que nosotros entendamos cómo es el plan de Dios. Aleluya. Entonces nuestro cuerpo va a ser ¿qué? Glorioso, glorificado y eterno, espiritual, igual al cuerpo de gloria de Jesús. Amén. Bueno, hemos repetido esto muchas veces. ¿Cómo poder ser introducidos en Dios? Bueno, dijimos a través de la redención y la regeneración. Los obstáculos para ser introducido en la gloria de Dios,
¿cuál era? Ya Dios arregló todo, era el pecado. Los pecados, el mundo, el diablo, renovar nuestra mente. La carne se opone a que nosotros también entremos en esa gloria. El yo también se opone. La muerte. Todo el viejo hombre también, si estamos en la naturaleza del viejo hombre, también se opone a que nosotros seamos introducidos en la presencia o en la gloria de Dios. Todas estas cosas deben ser abolidas a través de la redención. Entonces somos introducidos, hermano. Aleluya, gracias a Dios que a través de la redención todas estas cosas fueron abolidas. El Señor tenía que ir a la cruz para quitar todos esos obstáculos. Ya Él los quitó, hermano. Solamente Él quiere, ya Él abrió la puerta y el camino. Es que nosotros pasemos por la puerta, o sea, la redención. La puerta es Cristo. Él la abrió a través de la redención. Y caminemos en ese camino que es una esfera, es una vida que es la persona misma de Cristo. Si no caminamos en esa esfera, en ese camino que es Cristo, no vamos a poder llegar a la gloria de Dios. Entonces, gracias a Dios que Él abolió todas las barreras entre nosotros y Dios por medio de la muerte y la resurrección. Él preparó el camino y el lugar para ser introducidos en Dios. Bueno, cuando el Señor dijo que iba a preparar lugar, no era el cielo, hermano, sino ir a la cruz y morir y venir en resurrección. Eso fue la preparación para abrir el camino. El camino estaba cerrado para el hombre. Amén. El camino estaba cerrado para el hombre. Entonces, ¿cómo preparó Jesús el camino? Jesús preparó el camino yendo a la redención para que el hombre fuese redimido y en resurrección su espíritu vivificante entrara en nosotros. Esa fue la preparación. Ese fue el ir y ese fue el regresar. Entonces Él ahora tiene la facultad de llevarnos a nosotros a la gloria de Dios. En 1 de Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Hermano, permanecer es que Él nos ha dado su Espíritu y debemos permanecer en ese Espíritu que es una esfera, es una vida espiritual. Ese es el camino que nos lleva a nosotros a la misma gloria de Dios. Ahora le hago una pregunta a usted. ¿Prefiere usted un lugar en el cielo o prefiere un lugar en Dios? Yo prefiero un lugar en Dios. Amén. El lugar en Dios es entrar yo en la vida del Espíritu, hermano. Aleluya, que es la que me lleva a Él mismo, a la gloria, y permanecer yo en esa gloria que es una vida, es una esfera en la cual mora Dios. Entonces, ¿cuál lugar prefiere usted? Bueno, yo prefiero un lugar en Dios. Entonces, no se le olvide ahí lo que dice el Señor en estos textos de Juan 14,
que la ida del Señor es siendo su venida. Amén. Como leímos en el texto 12, 18 y 28 de Juan capítulo 14. Amén. Que dice, lo voy a leer siquiera el 28, el 18 y el 28 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, no estamos huérfanos, no estamos sin padre. Aleluya. Nosotros, Dios no nos ha abandonado. Amén, hermano. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El texto 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Ese venir es cuando Él viene en resurrección para hacer morada en nosotros. Si me amareis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Aleluya, gracias al Señor, porque Él ha derramado su vida, su espíritu en nosotros, amados hermanos. Por medio de su carne el Señor no podía entrar en sus discípulos. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento para entrar? Por ir y resucitar y regresar como el Espíritu dador de vida. Entonces la resurrección fue la transfiguración por la cual Jesús pasó, y también nosotros vamos a pasar del cuerpo, la transfiguración del cuerpo en un espíritu. ¿Cuál fue la transfiguración? La transfiguración es que Él tenía un cuerpo humano, pero lo transfiguraron en un espíritu vivificante. ¿Para qué? Para poder entrar en sus discípulos, o sea, en la iglesia que hoy somos nosotros. Aleluya. El Dios triuno entonces dispensándose ¿en quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu, porque el Padre estaba en el Hijo, aleluya, y el Hijo estaba en el Padre, pero dispensó su Espíritu donde estaba toda la vida del Padre, la dispensó en nosotros, como dice Romanos capítulo 8, el texto 2. Vamos a leer Romanos 8:2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Juan 7:39 nos ayuda a entender esto, hermano. Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Él todavía no había aquí pasado, cuando Él dice estos textos, no había pasado por la muerte y la resurrección. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué no había venido el Espíritu Santo todavía? Porque Él no había pasado, no había llegado a la cruz, ni a la muerte, ni a la resurrección. Porque Jesús, dice aquí esta parte, no había sido aún glorificado. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? Después que pasó por la muerte, vino en resurrección, Él llegó a ser glorioso, su cuerpo y todo su ser fue lleno de gloria. Aleluya. Juan 20:22 nos dice de esta manera que Él sopló ese espíritu. Dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo se dio esto, hermano?
después que Él vino en resurrección. Dice aquí en Juan 20:22 que Él sopló, aleluya, que sopló la misma vida de Dios para Él unirnos al Dios Padre. En otras palabras, Él nos introdujo. Hermanos, por eso debemos vivir ahora en el Espíritu. Para nosotros, hermanos, si nos salimos del Espíritu, nos estamos saliendo de la esfera de la vida de Dios. Nos estamos saliendo de Dios mismo. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Galacia y a los mismos, a los hermanos en Éfeso. Vivid en el Espíritu, andad en el Espíritu. El vivir de la iglesia de usted que Dios le pide, ¿cuál es? Vivir en la esfera de la vida del Espíritu. Es una dimensión diferente al vivir humano aquí en esta tierra. Esa es la esfera, en la dimensión en la cual Dios vino Cristo para introducirnos en esa esfera, hermano. Esa esfera es mejor que la terrenal. Es mejor en la de las que viven los ángeles. Esta esfera es vivir en la misma esfera de la misma vida de Dios. Qué glorioso es esto, amados hermanos. En Juan capítulo 15 habla, en Génesis 2:9 habla del árbol de la vida. El árbol de la vida está ahí simbólicamente representando ¿a quién? A Cristo. Pero aquí en Juan 15 habla de la vid verdadera. ¿Qué es la vid? La vid es Cristo. Pero los pámpanos, ¿quiénes son? Los pámpanos somos nosotros. ¿Qué es lo que Dios en su plan, en su propósito quiere con el hombre? Unir el hombre con Dios. Para eso vino Cristo, para unir al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Por eso en el capítulo 15, el texto 5, bueno, del 1 al 11, pero les voy a leer nada más el texto 11, el texto 5 por cuestiones de tiempo. El texto 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué es permanecer en el Señor, hermano? Permanecer en el Señor es permanecer en la vida de Jesús, que es la misma vida del Padre. Cuando yo estoy en el Espíritu, soy uno con el Señor. Estoy unido en su mente, en su corazón, en su propósito, en su plan. Entonces yo lo cumplo, pero separados. Si me salgo de Él, hermano, ya no estoy en la esfera de Él. Y muy difícil vamos a cumplir el plan, el propósito de Él. Permanecer en mí. Ese es el llamado de Dios hoy. Ya Él nos abrió el camino, nos abrió la puerta, nos está mostrando el camino. Aleluya, que es una vida, que es una esfera en la cual yo debo de andar, que es la esfera de Cristo mismo. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. El pámpano, o sea, la rama que somos nosotros, no podemos llevar el fruto de la vida de Dios si no permanecemos en Él. Vamos a producir otras cosas que van en contra del deseo y de la voluntad de Dios. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Permanecer en la vid es permanecer en Cristo, que es la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aleluya. El texto 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Mire lo que aquí lo explica, lo especifica. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Porque separados, no se separen, hermano de Cristo, hoy.
que el Señor es el Espíritu, como dice en Primera de Corintios 3:17. Aleluya. 3:17, segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es hoy el Señor? El Señor hoy es el Espíritu. Ese Señor es una persona que vive en una dimensión, en una esfera, en una vida diferente a la nuestra. Hoy mora en una casa que eres tu Señor, que es usted, hermano. Entonces ese Señor no podemos vivir separados de Él, como leíamos en Juan 15. Separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, no puedes llevar fruto. No vas a producir los frutos del Espíritu. Vamos a ser solamente unas personas que vamos a tener un comportamiento humano, bueno, religioso, si es que lo tenemos también. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios se lleva a cabo a que nos unamos a la vida de Él y Él obrará en nosotros. Entonces hoy la vid verdadera es la iglesia que se ha unido a la vida del Espíritu, a la vida de Cristo. Los pámpanos, la vid es un organismo que debe glorificar al Dios Padre. Aleluya. Jesús es el Señor, amados hermanos. Entonces, gracias por ese plan glorioso que Jesús vino, pues, para preparar. Aleluya. Él vino para abrirnos, preparar un camino para llevarnos de vuelta a la gloria de Dios. Sabemos que Adán cayó y en esa condición ya Dios no podía trabajar en nosotros. Pero hoy, a través de la redención y la regeneración, hemos vuelto de regreso a Dios. A través de Cristo Él nos ha reconciliado, amados hermanos, con Dios. Y ahora Dios dentro de nosotros, Él puede trabajar y cumplir el propósito, su plan. Primero lo tenía con Adán, pero hoy lo tiene con nosotros, que somos la iglesia. Aleluya. Vamos a esforzarnos. Vamos a pagar un precio, amados hermanos, para que esto se haga una realidad en nosotros. Aleluya. Dios cuenta contigo, hermano. Dios cuenta conmigo. La venida del Señor ya está para venir. Aleluya. Jesús es el Señor. Dios me le bendiga, amados hermanos.